Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de esta tercera temporada de Datos Sueltos, el podcast de Data Analítica, donde conversamos sobre datos, tecnología y las ideas que están transformando la manera que entendemos el mundo. Hoy queremos partir de algo que todos conocemos, un libro, y yo me declaro un book lover, un amante de los libros. Desde niño siempre tuve en casa una biblioteca y es algo que siempre ha estado en mi vida diaria. Durante siglos, los libros han sido una de las principales formas de conversar nuestras historias, nuestras ideas y el conocimiento. Pero también estas mismas páginas se pueden convertir en datos y se están convirtiendo ahora en datos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Y aquí es donde el debate puede comenzar. Si una inteligencia artificial aprende de lo que alguien escribió o intenta imitar lo que alguien escribió, ¿quién tiene derecho sobre ese conocimiento? Una máquina puede aprender de una obra sin que su autor lo sepa, dónde termina el aprendizaje, dónde comienza la vulneración de los derechos de autor, algo que ha estado protegido por años en el mundo de la literatura y de la generación de libros. Y al mismo tiempo hacernos la pregunta si podría esa tecnología ayudarnos a preservar o también está guiando un proceso de destrucción de este conocimiento en los libros. Hoy vamos a explorar este punto entre inteligencia artificial, literatura, derecho de autor y patrimonio bibliográfico. Para hacerlo, nos acompaña una mujer que conoce este universo desde dentro, como escritora, editora, coach y periodista. En la producción, como siempre, me acompaña Vicky Martínez y yo soy Osmel Brito y esto es Datos Sueltos. Nuestra invitada de hoy, y ya le doy acceso a la charla, es María Elena Labot. Bienvenida, María Elena. Hola, Osmel, gracias por la invitación, Vicky, y a toda tu gente que te ve. María Elena es periodista, escritora, editora, coach de escritura, con más de 2 décadas de trayectoria vinculada a la comunicación. Confieso que yo la escuché, era su radio oyente en Venezuela, cuando tenía tu programa en una de las emisoras de Unión Radio, valga la cuña para la gente de Unión Radio. Durante 17 años trabajó en radio y televisión para diferentes canales y agencias internacionales de noticias, y como escritora, sus libros han sido publicados en Venezuela, España, Colombia y Estados Unidos. Ha recibido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el International Latino Book Awards y una mención de honor en el London Book Festival. A través de su empresa Mel Projects, es su agencia editorial, ha desarrollado un método propio de coaching de escritura y ha editado más de 100 libros de autores hispanos y angloparlantes. Además, como ghostwriter, ha participado en la creación de 7 libros diferentes. Entre sus obras se encuentran Días de Rojo, La Habana sin tacones, Tatuajes de lágrimas, Quién es JJ, entre otros. Bienvenida, María Elena, y gracias por estar en Datos Sueltos. No, gracias a ti y qué bueno que te ocupes de este tema porque yo creo que es muy importante hacerle seguimiento en la medida que todo va cambiando. Es inevitable. Te decía off the record previo a que iniciáramos la grabación que yo había dado contigo, a pesar de que te conocía de la radio, por un programa que tú hiciste con una periodista venezolana, Aymara Lorenzo, y hablaba sobre el tema de que hay ciertos autores que ya están poniendo en sus libros notas de que prohíben que sus libros sean usados para entrenar inteligencia artificial. Entonces, para ti como escritora, editora, coaching, ¿qué significa que un libro pueda convertirse en datos para entrenar modelos de inteligencia artificial? ¿Qué significa eso que conversabas con Aymara de por qué negarse a que una obra de uno sea parte de algoritmo de entrenamiento de un algoritmo de inteligencia artificial? Bueno, la primera respuesta para mí es muy simple. ¿Por qué negarse es por qué permitir que alguien me copie? El principio fundamental, ¿no? Ahora Claro. bien, hay un tema mucho más de fondo que es, estamos en una nueva era donde una tecnología está revolucionando hasta la manera en la que vivimos, nos comunicamos, creamos, negociamos, todo, ¿no? Y conforme eso, dado que es algo que irrumpe en la vida cotidiana, hay que emprender un proceso de aprendizaje y de regulación. En este caso, muy importante, tenemos que aprender a regular la incidencia de esta nueva tecnología en cosas fundamentales como el derecho de autor, que, como todos sabemos, no es de hoy, no es porque salió la inteligencia artificial, es un principio básico fundamental
por el que se rige el derecho de autor históricamente, que es toda creación que provenga de un ser humano es susceptible de derecho de autor. Todo lo que sea distinto a eso, no. Entonces, como base y principio, tenemos que saber que un libro creado 100% por inteligencia artificial no te va a generar un derecho de autor, por más de que tú le hayas dado el prompt a la inteligencia, por más de que tú hayas planificado el contenido, lo que sea. Si no proviene de el talento humano, no genera derechos de autor. Una vez consciente de eso, y una vez que tú, cuando escribes un libro, lo compartes en cualquier forma, desde las plataformas de self-publishing hasta la edición tradicional, pasando por los audiolibros, los ebooks, todo lo que tú quieras, tú, evidentemente, como autor, es un regalo que tú haces al mundo y esperas que la gente lo lea. Ahora, todo tiene un límite, ¿no? Ciertamente, yo le he recomendado a todos mis autores, es más, en todos mis libros a partir de hace un par de años, en la parte de los créditos, donde uno suele poner prohibida la reproducción total, parcial, etcétera, sin el debido consentimiento del autor. Y le hemos agregado, y prohibida, mira, aquí lo tengo, incluyendo reproducción mecánica, fotocopiado, grabación, escaneado, y este o cualquier otro método inventado por inventarse, así como también el uso para entrenamiento de motores de inteligencia artificial. Quiere decir con eso que tú estás estableciendo que como autor, si algún motor o programa le interesa trabajar con tu obra, te tienen que pedir permiso. Claro. ¿Qué ilusa no lo van a hacer? Está bien, pero hay que ponerlo porque es un precedente. Y gracias a ese precedente, por lo menos aquí en Estados Unidos, se están desarrollando juicios millonarios. Hay muchas organizaciones, authors, writers, autores famosos que se han congregado en asociaciones. John Grisham, por ejemplo, está. Imagínate tú, uno de los autores más vendidos en el mundo. Están protestando contra esto. Hay fallos ya en tribunales en Filadelfia, en California, en Silicon Valley. Saben que tienen que estar pendientes de las regulaciones que hay, porque si no, va a venir una demanda y van a terminar teniendo que pagar cifras millonarias. Eso es aquí en Estados Unidos. En Europa la cosa es distinta. En Europa hay ya una regulación establecida, hay una ley, y esa ley establece una cantidad de tecnicismos que yo, Osmel, no soy capaz de repetir, la leí, pero hay una cantidad de tecnicismos que le advierten a las grandes empresas de inteligencia artificial que todos los libros en ese país están sujetos a esas normas. Quiere decir que si usted saca un libro mañana y se le hace la revisión según la ley, va para el tribunal y tiene que pagar, ¿no? Y se está defendiendo el derecho de autor, se está entendiendo que hay una nueva tecnología que llegó para cambiar las cosas, pero se está practicando lo lógico, que es la regulación para proteger al generador originario de ese contenido, que es un autor que tiene un talento, ¿no? Entonces, las cosas van evolucionando. Yo no estoy en contra del uso de la inteligencia artificial en la escritura, pero sí promuevo un uso racional y controlado, ¿no? Porque sé además a lo que se expone el autor. Mira, yo te puedo, yo me divierto mucho, Homer, porque después de todo esto, obviamente hay mucha gente que, viendo el acceso y la facilidad, se ha atrevido a hacer libros que en otras condiciones no se atreven. Entonces, lo hacen, pero llegan definitivamente al paso final. Está entrando mi hija. Llegan al paso final, que es: necesito que ese manuscrito me lo revise un editor o una persona que conozca el mercado para saber si estoy bien. Claro. Entonces, cuando a mí me llegan esos manuscritos, yo te puedo decir que ya hoy en día yo conozco la estructura, la métrica, el uso de las palabras. Te puedo decir, por ejemplo,
que en un he leído reportajes en portales informativos y apenas leo el lead, ya yo sé que eso está apoyado, porque hay una estructura. Yo en lo personal como escritora me cuido mucho, me gusta ser impecable con los signos de puntuación, porque eso para mí va generando una música para el lector, ¿no? Yo procuro que se ahogue, que tenga los signos con las pausas precisas para que además la frase suene como yo quiero que suene. Bueno, eso mismo lo reproduce la inteligencia artificial, pero lo reproduce con el mismo patrón siempre. Siempre. Yo te puedo decir, por ejemplo, que cuando yo leo un lead que dice, en un mundo donde está sucediendo y esto y lo otro, ya esta situación no es así, sino asá, no es así, sino asá, no es así, sino asá. Y además lleva los 2 puntos, ¿no? Eso es un patrón y yo lo leo y digo, Dios mío, ya lo puedo detectar. Me han escrito hasta correos electrónicos solicitándome un servicio y el razonamiento del correo y toda la manera de plantear la solicitud. Yo la última vez, pues se lo tuve que comentar al autor. Le digo, mira, yo estoy aquí poniendo mi tiempo, mi 100% de mi atención para ti. Y lo menos que espero es lo mismo. Esto que me estás diciendo, no necesitas y pedirle ayuda a ChatGPT para que te redacte un correo para comunicarte conmigo, por favor. O sea, me parece, en ese caso, me parece hasta un irrespeto, porque yo estoy aquí 100%, no para hablar con una máquina, ¿no? Claro. Entonces, todo tiene sus bemoles, todo tiene sus bemoles. Yo creo que el principio fundamental es respetar primero el talento del autor, la voluntad del autor, porque cuando yo pongo eso en mi libro, yo estoy estableciendo una condición y yo quiero que eso se respete. Y el que crea que es una formalidad y que no pasa nada, tiene que saber que no, que sí está pasando, que sí hay demanda, que sí hay gente ocupándose de hacer valer los derechos que tienen que valer. Y si Europa tomó la delantera en términos regulatorios, pues mira, Estados Unidos no va a pasar mucho tiempo para que se acomode también y para que se nivele, estableciendo leyes mucho más específicas de las que tenemos hasta ahorita. Sí, yo creo que la tensión que hay entre el mundo tradicional editorial y yo creo que también abarca el mundo de la música con el mundo de la tecnología. Sí. Y yo lo tengo estudiando, yo lo vengo estudiando de forma académica desde hace algún tiempo. Es que hay una cultura en el mundo de la tecnología de, de creer que el respetar el derecho de autor no, no es necesario. Entonces hay un movimiento muy fuerte siempre dentro del mundo de la tecnología, las comunidades de desarrolladores de software libre que son pro de que el software no debe ser autoreado, no puede, que tú lo puedes compartir y entonces la copia no significa nada. Y esa tensión se está llevando, yo entiendo, al mundo real, al mundo de los autores, al mundo de la música. Porque entonces está pasando esto. Te comentaba también, fuera de récord, lo que está pasando con, por ejemplo, el proyecto Panamá, que a mí cuando la primera vez que lo escuché de verdad me alertó, porque no es solo que estas grandes tecnológicas adquieran libros, incluso libros viejos que ya no se reeditan, que quizás sus autores ya murieron, entonces no hay derecho de autor, pero encontrar un hueco legal en la ley de derechos de autor que quizás pensada en un mundo donde no había los medios digitales con las características que tienen los medios digitales, no se pensó, y muy bueno que usas en la coletilla que dijiste, medios existentes y por existir o por inventar, Sí. precisamente porque cuando las leyes de derecho de autor salieron, no existía el mundo digital, este mundo digital. Entonces, está pasando que se están destruyendo libros. Claro, el hueco de la ley era, la ley no preveía cambio de medio. Entonces, se están amparando de que, bueno, yo estoy cambiando el medio, yo no estoy copiando, no estoy reproduciendo, no, estoy cambiando el medio y estoy destruyendo. Pero en ese proceso de destrucción también se están destruyendo libros que ya no se van a volver a editar y la propiedad está pasando a grandes tecnológicas, más allá del tamaño, que tienen sus intereses, sus propios intereses. Entonces, digamos, y ahí voy con otra pregunta.
esa línea de que un algoritmo aprenda, yo no creo el término, aunque el término coloquial, no creo que aprenda, lo que hace es imitar y como dices tú, Desarrollar cuando uno empieza a desarrollar patrones, saber que la probabilidad de que la siguiente palabra después de un la pueda ser, etcétera, etcétera, lo escuché esta mañana con una regulación que acaba de salir en Europa de que están obligando a todas las empresas de inteligencia artificial a colocar marcas de agua indetectables por el ojo humano para saber, entonces esas marcas de agua vienen a partir de programaciones algorítmicas de probabilidad de secuencia. Y como bien dice, yo que estoy en el mundo académico, he visto hasta revistas publicadas, no solo que están redactadas completas en inteligencia artificial, sino que pasan la publicación y tú ves hasta la coletilla siempre de estos chats, llámese la marca que sea, quieres que te recomiende tal, lo siguiente, entonces se lo dejan los autores por errores, a mí me pasan con estudiantes. Entonces, digamos, esa línea entre aprender de una obra y utilizarla de una manera que vulnera los derechos del autor, o sea, ¿dónde tú como autora, dónde crees que puede ser ese margen? Porque es un margen bien difuso, creo yo. es un margen difuso, también es es una discusión que tiene un componente moral y ético súper importante, que como ya sabemos, es difícil de regular, la moral y la ética. Sin embargo, estamos llegando a unos niveles tan inusitados y tan sorprendentes que lo menos que tenemos que hacer es defender nuestro derecho en la medida de las posibilidades. Poner esa inscripción en un libro es una manera de reaccionar, entendiendo que estamos sometidos a eso, entendiendo que ese es el mundo donde estamos viviendo y fijando una posición y esperando y haciendo un seguimiento muy cerrado a las leyes y a las condiciones que se vayan estableciendo. Yo te puedo decir que el año pasado, hace, no me acuerdo, un poco más, la última persona que se incorporó en la Real Academia de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española, fue una mujer, o es una mujer, que es ingeniero y que viene con una formación de 20 años en el área de tecnología e inteligencia artificial. Entonces todos estamos cambiando. Y eso no es porque, ay, ¿por qué pusieron a esta persona ahí? Porque hay que regular, porque la Real Academia Española se tiene que pronunciar, tiene que tener un criterio, tiene que tener una posición que sea pública. Entonces, por ejemplo, en la oficina de copyright en Washington, donde se tramita todo el tema del copy, que no es solamente para libros, es para todo. Hay un departamento, y no es ahora, lo hubo siempre. Siempre hubo discusiones y casos famosos de, por ejemplo, eh, derechos de autor para fotografía. Cuando tú disparas, por ejemplo, una fotografía y le pones el timer a la cámara, de quién es el derecho de autor, hasta esas discusiones se han dado. No, que si tú no estás con el logo puesto, entonces el derecho no te lo dan, no te pertenece. Esto no es nuevo para los entes reguladores de inteligencia, perdón, de copyright. Simplemente es es una tecnología distinta que hay que aprender a regular. Yo te puedo decir, a mí me ha tocado registrar libros y he tenido un back and forth, como dicen aquí, con la oficina de copyright, porque me discuten la ilustración, porque resulta que la diseñadora, una de las diseñadoras que trabaja con nosotros, generó una imagen y la pulió con inteligencia artificial. Yo le dije, mire, la proporción es 60-30, pero tuvimos esa discusión Claro. que antes no se hubiera presentado. Mi mismo libro, el último libro que yo publiqué, ¿Quién es JJ? Que es una gran entrevista al estratega político que me tomó 7 años, que además hice 100 testimonios para que me dieran las personas su opinión acerca de él, que por cierto lo voy a publicar en inglés. Mira, aquí tengo la prueba. Cuando yo registré este libro, la oficina de copyright me dijo, usted sabe que esta persona que usted entrevistó tiene derecho sobre ese libro. Y yo digo, ¿cómo así? Él tiene derecho sobre sus declaraciones en este libro.
Entonces, a menos que usted me diga, me pruebe que él la está autorizando usted para publicar eso, yo le voy a dar los derechos del libro sin, excepto las declaraciones de él. Entonces estamos a ese nivel. Aquí no creamos que no está pasando nada. Está pasando mucho. Se están regulando las cosas, se están afinando los controles, porque ahí en esa oficina de Washington hay un departamento enorme que está haciendo seguimiento a todo esto. Todo, y te lo preguntan y tú tienes que, por supuesto, como todo, decir la verdad. Cuando tú subes un libro a Amazon, Amazon te pregunta, ¿este libro tiene inteligencia artificial? Sí, supongamos. ¿Qué tipo de inteligencia artificial tiene? ¿En el texto o en las imágenes? En ambos, supongamos. ¿Listo? Todo esto son recuadros que se siguen desplegando mientras tú estás haciendo el upload del libro. Imágenes, ¿cuál programa utilizó? Dell, el otro, y tienes que ponerlo. No, en Amazon no es que te lo van a rechazar. Ojo, ellos lo que están haciendo es levantando data. Claro. Levantando data. Esto, Amazon no es como la oficina de copyright que sí va a emitir una decisión y te va a otorgar el derecho, que además es lo que te protege cuando vas a publicar donde sea. Amazon no, Amazon pregunta por qué quiere levantar data. Entonces todos estamos, en conclusión, todos estamos pendientes de esto y todos tenemos que saber que tenemos que evolucionar y que tenemos que pelear por reclamar nuestros derechos. Tú hablaste de la destrucción de libros históricos, libros que no se publicaron más, libros cuyos derechos prescribieron. Y mira tú qué interesante. A mí me está tocando, porque lo estoy trabajando ahorita, un libro de esos. Este es un libro que se publicó hace 20 años de un personaje histórico, un general venezolano. En su momento se imprimieron X ejemplares y ya no hay más de ese libro. ¿Cómo hacemos? Porque la familia quiere tener su libro. Existe solo un ejemplar. Claro, de aquellos 2000 que se habrán impreso, qué sé yo, ve tú a saber quién los tiene. Claro. Yo que sé, te metes en Mercado Libre y dice, no hay, whatever. Ellos quieren tener su libro. Y yo tuve que coger el único ejemplar que había y usar la tecnología para levantar un manuscrito. Porque la digitalización de libros existe hace tiempo. Sí, claro, eso tiene hace mucho años tiempo. existiendo. Hay herramientas. Lo que no existía, Osmel, es la masificación de eso. Porque si hubiera tenido que digitalizar ese libro hace 10 años, yo hubiera tenido que ir a buscar una empresa o alguien que tuviera los equipos, bla, bla, ¿cierto? Bueno, yo digitalicé ese libro con el teléfono. Con el teléfono. Y con eso levanté un primer manuscrito en Word, que era un desastre, ¿no? Pero lo hice en un día. Y a partir de ahí me senté con toda mi calma a pulir ese material para después yo empezar mi proceso de reedición, que es otra cosa. Entonces tú vas a actualizar el prólogo porque ahora lo escribe otra gente y tú vas a producir. Y ese libro traía originalmente ilustraciones basadas en fotografías de Martín Tovar y Tovar, que como todos sabemos, pues es una estrella del mundo de la pintura que murió hace muchísimo tiempo. Claro. Y esos cuadros de Martín Tovar y Tovar, de personajes históricos venezolanos, y esas fotografías tienen un derecho de autor. Ya con el tiempo, el derecho de autor prescribió. Es decir, que las obras de Martín Tovar y Tovar hoy en día son de uso libre. ¿Okay? Exacto. Entonces, como editora, ¿verdad? Yo digo, bueno, voy a poner el crédito en Martín Tovar y Tovar porque es lo lógico, es lo justo. Y no importa que sean de uso público, pero es que además, esas fotografías de aquella edición, de esas pinturas de Martín Tovar y Tovar, yo se las entregué a mi diseñadora y le dije, trabaja estas fotografías
con inteligencia artificial mejora la definición, respeta el color. Las fotos originales son fotos en blanco y negro. Okay. Yo lo que quiero es que haya una mejor definición, porque obviamente del libro original que quedaba, eh, en la época, la definición de la fotografía tampoco era lo que tenemos hoy, ¿correcto? Claro. Entonces, sí, vale, que originalmente una fotografía tomada hace 40.000 años, más la publicación que se hizo que era en blanco y negro, ahí hay generación, 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 que va perdiendo definición la imagen, ¿no? Entonces, yo le pedí a ella que hiciera ese trabajo, me quedé muy impresionada cuando me lo entregó, porque era como estar viendo el cuadro enfrente, ¿no? La Okay. precisión de los detalles de la imagen, respetando el trabajo original, era increíble. Entonces, uno tiene que tener responsabilidad. Yo dije, bueno, yo no puedo publicar esto porque cualquier persona que vea este cuadro tan bello y vea Ujú. la leyenda que estoy poniendo que dice Martín Tovar y Tovar, no se va a creer que ese cuadro de Martín Tovar y Tovar tiene esa definición, por caridad, ¿no? Entonces redacté como un statement al comienzo y puse las fotografías utilizadas en las páginas tal, 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 tal y tal, originales de Martín Tovar y Tovar, hoy de uso libre, han sido trabajadas con la tecnología disponible en el mercado con el único propósito de darle al lector una imagen, o sea, lo estoy diciendo con toda Sí, claro, claridad. Pues estoy honrando el derecho del autor, pero también estoy honrando el momento histórico en el que estamos viviendo. claro. Estamos viviendo una realidad y no hay por qué rechazar eso, ¿no? Entonces, en síntesis, el producto final del libro, oye, tiene otra calidad, es un libro histórico, pero cuando tú lo tocas, lo miras, lo abres, lo ves vigente. Yo creo que eso es lo bonito que ofrece toda esta transición que estamos haciendo con la nueva tecnología aplicada al mercado editorial. No, no hay por qué negarse a eso, pero hay que tener ética y hay que estar informado y hay que poner límites a veces, ¿no? Fíjate que tú en lo que me acabas de comentar, hay un hilo conductor por debajo. Y lo enlazo con un autor que mencionaste, John Grisham. Yo creo que todos conocemos de John Grisham Jurassic Park. Hay un personaje de Jurassic Park que después en la película lo interpretó este actor Jeff Goldblum, que es este personaje matemático, que él habla, hay una escena que a mí me fascina y es una escena que yo siempre refiero, que es el respecto del conocimiento heredado, o sea, del conocimiento. Y es algo que está pasando mucho. Tú refieres de que lograste con la masificación de la tecnología y el abaratamiento tanto del almacenamiento como del procesamiento. Hoy en día, en estos aparatos, en nuestros celulares, tenemos más poder de cómputo que la computadora que llevó el hombre a la luna, pero, y tenemos una más capacidad de almacenamiento que la primera computadora, un disco duro de la primera computadora ocupaba un edificio. Hoy en día un disco duro es un chip tan pequeño como un dedo, y creo que hasta más pequeño con el desarrollo de la nanotecnología. Pero eso, el argumento de Grisham, del personaje de Grisham en la película, que él decía que, bueno, que el conocimiento heredado no tiene una responsabilidad. La tecnología nos ha dado una cantidad de herramientas, pero sin mayor responsabilidad. Entonces, al principio mencionaba gente que envía correos masivos respondiendo usando inteligencia artificial, y hoy en día uno encuentra reels de gente vendiéndote que eso es el avance mayoritario, que yo dejo que la inteligencia artificial responda a todos mis correos. Y yo entiendo que la cantidad de correos que uno recibe hoy en día a veces lo excede en la capacidad que uno tiene para responder, y uno puede apoyarse en eso. Pero no puede ser que se venda o que se plantee que esto es, que esa modernización es el siguiente paso, porque es mentira que nos vamos a liberar de trabajo, más bien nos estamos cargando de trabajo, porque a veces es revisar lo que respondió, revisar artículos, y ojo que
o sea, no es que uno no use las herramientas, yo también las uso a veces para redactar algún correo que necesito que sea masivo. Bueno, le doy la idea completa, yo tengo la idea, pero por tiempo lo redacto, pero como dices tú, o sea, hay que tener un tema de responsabilidad sobre lo que uno está haciendo, sobre lo que uno está armando. Me parece genial lo que habla de, aunque son, por ejemplo, las pinturas de Tobar y Tobar, que son de dominio público. Digo, bueno, esta pintura se restauró para este libro con esta tecnología para que el autor pueda tener una visión real de lo que está. Eso me lleva, todo este enlace me lleva a otra pregunta. ¿Cómo equilibramos la innovación con el acceso a conocimiento y la protección de los derechos de autor? Hablaste de la regulación europea. A mí a veces Europa no me gusta como ejemplo de regulación, porque a veces intenta regular cosas que no entienden, o lo ven desde el punto de vista de cómo está el mundo y no como, y es imposible saber cómo va a estar el mundo. Esa idea, siempre lo comento con amigos abogados, esa idea que tienen los abogados de el espíritu del legislador. Yo cuando escuché aquello la primera vez que estudiaba algo de derecho, yo decía, ¿es que acaso somos espiritistas que vamos a saber qué pensaba el legislador en ese momento? Y también es una tensión importante, o sea, cómo regular algo que no sabemos cómo va a evolucionar, pero que es necesario regularlo para evitar las desviaciones desde el punto de vista ético y que puedan afectar a las generaciones posteriores. Mira, yo creo que hay un parte y parte. Cada quien tiene una responsabilidad que asumir en medio de todo esto. Los autores tienen que estar informados y tienen que hacer hasta donde puedan. Y eso es poner en sus libros, dejar escrito cuál es su límite, porque a lo mejor hay alguien que no le importa y a lo mejor hay alguien que sí le importa, pero saber que eso es un precedente, porque si por cualquier cosa detecta que su libro está por ahí siendo usado o lo que sea, tiene cómo reclamar, ¿no? En principio, eso es lo elemental. Por otro lado, hay autores que se están uniendo, hay asociaciones, círculos, etcétera, organizaciones donde los autores se reúnen que están demandando porque no están de acuerdo en que su obra sea utilizada para esto. Eso por otro lado, eso es inevitable. Y también entender que como todo proceso de innovación, a veces obliga a volver al antagónico, a la historia, a la raíz. En Suecia, por ejemplo, se están prohibiendo las tablets y las computadoras en los salones de En las clase. escuelas. Se ha vuelto a exigir que el alumno escriba a mano, se han vuelto a los cuadernos, a los libros. Te hago un paréntesis. Yo mismo, como docente, cuando me empecé a enfrentar a este tema de la inteligencia artificial, tuve que volver al examen oral. Imagínate. Tengo mis estudiantes, o sea, y es un shock. Después en un foro con otros docentes en la universidad donde doy clases aquí en República Dominicana, los otros colegas me decían, tú te adelantaste, ya nosotros tenemos que también implementar examen oral porque no estamos pudiendo detectar cuando un estudiante se copia, y han descubierto cosas como que estudiantes que supuestamente hicieron un trabajo, una profesora comentaba que el examen oral era sobre el trabajo que habían presentado, y habían por lo menos 3, 4 estudiantes que no tenían ni idea de un trabajo que habían presentado. Claro, eso es así. ¿Tú te acuerdas? Bueno, en mi época, por supuesto que no había ni computadora cuando estaba en la... Pero a nosotros nos hacían exámenes a libro abierto. Y eso era el terror de los exámenes. Porque cuando a ti te dicen examen a libro abierto, quiere decir que el libro que estás usando para estudiar la materia lo puedes llevar al examen, porque la pregunta que te van a hacer no está en el libro, está aquí, está en tu capacidad de interpretar el conocimiento. Bueno, exactamente eso mismo es lo que tiene que pasar con todo esto. Si yo diera clases, yo les diría, traigan todas las computadoras, usen todas las materias, todas las inteligencias que quieran. La pregunta es esta. Y
buscar la manera de medir precisamente el proceso que debe hacer un estudiante para asimilar un conocimiento. No es como había en mi época, que había gente que estudiaba, sacaba 20, pero tú le preguntas y no entendía nada, porque lo que hacía era repetir el caletre que llamábamos allá, ¿te acuerdas? Exacto. Uh-huh. Repites el caletre, pero no estás razonando nada. Entonces, desde ese punto de vista, yo celebro esto, porque esto está obligando a tomar medidas como la que hiciste tú. ¿A ti quién te va a engañar en un examen oral, por favor? Nadie. Exacto. Entonces, eso es importante. Y es importante el contraste que se genera. Yo aplaudo que se vuelva a los cuadernos y a los libros en papel, lo aplaudo, porque es una raíz y de ahí venimos y no deberíamos olvidar eso. Además, la escritura a mano activa un proceso emocional e intelectual muy importante. Muy fuerte. Nunca es igual un tecleo que una escritura a mano, donde se te activan una cantidad de componentes en tu, emocionalmente, intelectualmente, del cual se está privando a la juventud y a la infancia hoy en día, porque estamos todos con la tablet, ¿no? Y lo otro, ya para terminar, es que tú sabes que cuando estalló este tema del ChatGPT, la inteligencia y todo, a mí mucha gente me escribió y me dijo, bueno, se te acabó el negocio, porque ahora todo el mundo va a escribir su libro ahí con IA y ya está. Y yo digo, no, lo que va a pasar es que mi trabajo va a costar el doble. El que quiera que yo le escriba un libro, se lo voy a cobrar el doble de lo que cobraba antes, porque ahora yo soy la excepción. Y cuando tú eres la excepción, cuando tú vas a comprar un producto del cual hay poco en el mercado, el producto se potencia y vale 10 veces más, ¿sí o no? Bueno, entonces, yo soy una de las pocas humanas que va a quedar escribiendo libros, perfecto, págame el doble. Y no terminó de llegar ese límite, ¿no? Sino que estamos conviviendo y de eso se trata. De eso se trata. Se trata de ir vigilando, de usar la tecnología con conciencia de, como dicen, yo estudio cábala, como dicen en la cábala, abraza el proceso y evoluciona, ¿no? Claro. Y ve cuál es la causa y qué es lo que toca frente a eso, manteniendo siempre el respeto a la ley, la ética, que es muy importante, y no negándose, porque hay gente que de plano dice, no, yo no quiero saber nada. Tampoco es así. No, tampoco. Tenemos que aprender a vivir en el medio de lo que tenemos y respetar como base y principio el ser humano. Somos humanos y son estos humanos los que han creado esas máquinas. Entonces, no perder de vista que el humano tiene una prioridad, tiene un derecho que es prioridad. Sí. Dos de mis profesores favoritos en el mundo de la economía, Jesús Huerta de Soto y Alberto Benes Lynch, ambos dos dicen una frase que respecto de la inteligencia artificial, que dicen que, bueno, que la inteligencia artificial jamás podrá superarnos porque el ser humano no puede crear algo más inteligente que su propia inteligencia. A pesar de que el conocimiento disperso es lo que ha permitido precisamente este boom de estos algoritmos. Más allá de eso, y para ir cerrando, si bien la tecnología tiene estos riesgos, también yo siento que tiene una oportunidad enorme para preservar el conocimiento. O sea, la digitalización, como tú dijiste, que no era algo nuevo, podemos compararlas, salvando las distancias de tiempo, con lo que fue la imprenta. O sea, los libros antes de la imprenta se reproducían a mano, los famosos escribas, y la imprenta llegó para facilitar la reproducción. Yo entiendo que el almacenamiento y la digitalización puede ser una revolución, o es una revolución, muy parecido a lo que fue la imprenta para preservar el conocimiento. Pero a la vez, puede dejarlo en pocas manos. Entonces, ahí tú como autora también, ¿cómo ves ese punto? ¿Cómo equilibrar de que la tecnología nos pueda servir para preservar para generaciones futuras el conocimiento, pero que tampoco, que ese conocimiento también pueda ser accesible para la gente? Bueno, eso para mí es inevitable, eso tiene que suceder. Eso es parte de un proceso ya hoy en día indetenible, ¿no?
yo creo que nosotros como seres humanos, como consumidores, digamos, siempre vamos a tener la posibilidad del acceso a la democratización de las innovaciones tecnológicas hasta un nivel. Las grandes corporaciones, los creadores de todo esto, siempre nos van a llevar una distancia importante y siempre nos la han llevado. Lo interesante y la diferencia justamente es que ahora nosotros también podemos digitalizar un libro con un teléfono y eso va a seguir sucediendo y tenemos que aprender a vivir en eso y tenemos que mutar, tenemos que evolucionar. Mira, escuchándote yo me hiciste acordar, yo fui al Museo del Holocausto en Jerusalén. Okay. En ese museo Yad Vashem, al final de todo el recorrido hay una sala que se llama la Sala de la Recordación. Eso es una sala que se creó para honrar a las 3 millones de víctimas directas del Holocausto. Es una sala que tiene un círculo en el medio, una caída de agua y luego es un círculo. Imagínate un gran cilindro, ¿no? Donde tú te paras en esa plataforma circular con una baranda, miras hacia abajo y está el agua, miras hacia arriba y es como una claraboya, ¿no? Hacia el sol, hacia el aire, y en todo ese círculo, lo que hay son las fotografías de cada una de esas víctimas que se han ido recogiendo a lo largo de la historia. Y hay partes de ese cilindro donde está el espacio porque no han podido identificar, no han llegado a los 3 millones. Debajo de cada fotografía de esa había cuando yo fui en el año 2007 había un espacio tipo como unas divisiones como biblioteca, donde metían los cassettes de VHS o de VHS o el otro formato que era el profesional que usábamos, bueno, ya ni Umatic. Ok, wow. Imagínate tú. Bueno, tenían archivado ahí esos Umatic o VHS con cada caso. Yo quiero ir hoy. Estoy segura que ahí ya no hay ni Umatic, ni VHS, ni nada de eso. ¿Habrá un chip? No lo sé, pero me pareció interesante para ilustrar cómo todo tiene que ir evolucionando. Todo tiene que ir evolucionando y lo que está sucediendo muchas veces es que aunque tenemos, mira tú, la posibilidad de los ebook, por ejemplo. Claro. Tú no publicas, hay gente que publica solamente ebook, porque yo solo leo ebook y porque tal, pero la mayoría publica su libro impreso y también tiene su ebook. Entonces, ahora también hay audiolibros. Audiolibros. Y ve tú a saber qué más se va a inventar. Uh-huh. Y bueno, perfecto, lo seguiremos recibiendo, pero hay principios básicos, fundamentales, elementales, que no pueden quebrarse y que tenemos que buscar la manera de adaptar para que se respete lo mínimo indispensable que es la autoría de una persona que tiene un talento y que es capaz de crear algo que otro no, tan sencillo como es. Bueno, no es tan sencillo, pero Exacto. No es sencillo. El proceso de escritura, por lo menos a mí me genera mucha. Yo necesito incertidumbre. concentrarme. No, para escribir. O sea, yo tengo un blog donde escribo y tengo varias iniciativas de escritura de temas académicos. Ya. Y el escribir a mí me genera tensión. O sea, yo tengo que sentarme, concentrarme, desconectarme de todo porque necesito enfocarme y el proceso creativo es complejo. Sí. Mariana, ya llegamos al final de nuestro episodio. Te agradezco la participación. Ha sido una conversa bien interesante. Yo creo que para nuestra audiencia va a ser relevante esto que estamos trabajando. Si tienes algunas palabras al final para despedirnos de este episodio.
No, gracias a ti, a Vicky y a todo tu equipo. Yo celebro que se ocupen de este tema porque creo que hay que hablar de eso. Creo que es importante, creo que es necesario que la gente tenga la información por lo menos elemental de lo que está sucediendo, porque todos podemos aportar y porque muchas veces uno pasa las cosas así y con la velocidad con la que vivimos y no le damos importancia a cosas que realmente pueden cambiarnos la vida en algún momento, ¿no? Entonces, te agradezco un montón, felicitaciones por el espacio y mil gracias de verdad por invitarme a compartir. Okay, muchas gracias a ti y a nuestra audiencia. Como siempre, síganos en todas nuestras redes sociales y en los canales de podcast donde tenemos publicado a datos sueltos. Gracias por escucharnos y vernos y seguir siendo parte de esta comunidad. En la producción, Vicky, y ante el micrófono, aquí Osmel Brito Vigo. Para conocer más sobre el trabajo de nuestra invitada, pueden seguirlas en Instagram como La Voz. Así sería. La LAVAUD, y conocer sus proyectos a través de Mail Projects. Porque, como bien dijimos, en esta era de inteligencia artificial no es decir que no la vamos a usar o que se va a detener, sino saber cómo usarlos. Gracias y nos sintonizamos en un próximo episodio. Bye, gracias.